¿Dónde está su galería? Vivo y trabajo en Venecia. La galería también está en Venecia. Tenemos otra galería importante en Cortina d'Ampezzo. ¿Cómo nació la idea para esta exposición? Esta exposición estuvo precedida de otra exposición celebrada en Venecia hace 2 años. Allí se exhibieron las pinturas en el Palacio Ducal, el palacio donde vivían los jefes de gobierno de Venecia. Il palazzo dove vivevano i dogi di Venezia. Las esculturas fueron colocadas en diversos sitios de la ciudad. Las 2 ciudades artísticas por antonomasia en Italia son Venecia y Roma. Venecia es un museo flotante. Roma es un museo que se vive en la esquina de cada calle. Así que no fue difícil pensar en celebrar la exposición en Roma, que además es la capital de Italia y una de las ciudades más bellas del mundo. ¿Es coincidencia que la exposición se celebre en el Palacio de Venecia en Roma? Il Palazzo Venezia è stato scelto di comune accordo con Fernando. Se eligió el Palacio de Venecia de común acuerdo con Fernando Botero y el superintendente de los museos de Roma, porque entre los dos pensaron que esta sede, que jamás había estado abierta a un artista viviente, bien podría ser utilizada por primera vez para exponer la obra de Fernando Botero. También esta ha sido una sede muy prestigiosa, donde se han realizado grandes muestras de arte antiguo. Con estas obras tan extraordinarias de Botero que hemos visto, y también veremos más adelante, quisiera decir que con estas obras, este museo ha dado un paso que marca un hito, porque finalmente se podrá exhibir aquí arte moderno y contemporáneo. Perché finalmente si potrà vedere anche arte moderna e contemporanea. Hay que señalar además la excepcionalidad de la muestra misma, que a mi manera de ver es la mayor de Botero hasta el día de hoy. Che Botero abbia fatto fino ad oggi, proprio perché ci sono questi. Estas obras tan importantes, los cuadros dedicados al tema de Abu Ghraib, que desde un punto de vista artístico, y eso es lo que a mí me interesa, son un hecho excepcional. Un hecho excepcional que es testimonio de la grandeza del artista Botero, que no es solo el artista que se ha dejado ver hasta el día de hoy, que ha mostrado su arte, a veces sonriendo. Botero mismo se ha convertido en un objetivo. Non a caso Botero è diventato un aggettivo. Quando si dice boteriano, si dice qualcosa che. Cuando se dice boteriano, se señala que es algo que tiene que ver con Botero. En realidad, aquí Botero, con este tema que él ha desarrollado, nos da una clara muestra de su grandeza artística. Grandes pinturas que a mi manera de ver son de una fuerza expresiva única, y los dibujos que no tienen nada que envidiar en absoluto a los grandes maestros de la antigüedad. ¿Cuál ha sido la reacción del público al hecho de que esta sea la primera vez que un artista vivo exhibe sus obras en estos salones? Le reazioni le vedremo nei giorni a venire e sono sicuro que. Mire, la reacción aún está por ver en los próximos días, pero estoy seguro que será positiva. Eso lo deduzco de todo aquello que se ha podido entender desde el primer momento. Toda la prensa mundial ha hablado al respecto, incluso 2 meses antes de que esta muestra se llevara a cabo. Seguramente Botero es uno de los artistas más conocidos del mundo y todo lo que él hace es luego imitado. Creo que esta vez esta exposición de Botero puede ser considerada un acontecimiento mundial. Precisamente ayer le decía al propio Botero que yo lo considero un Tiziano vivo. Como todos sabemos, Tiziano ha hecho las obras más importantes de su existencia a una edad avanzada. El Botero que tenemos aquí ha dado un gran testimonio de su valor artístico.
Entonces es una obra más madura, más profunda. Sicuramente c'è una profondità culturale. Con toda seguridad tiene una profundidad cultural y de sentimientos. Se puede dudar de la madurez, pero aquí no basta solo con la madurez. Se necesita sentir una fuerza interior que el artista debe experimentar para hacer esta obra. Es de un nivel moral y espiritual verdaderamente incomparable. Incomparabile. ¿Y cuál es el itinerario de esta muestra? Di questa mostra credo che dopo qui vada in Germania. Creo que después de aquí esta muestra pasará a Alemania y después, según tengo entendido, hay museos que han manifestado su interés por esta muestra. Pero creo que este es solo el inicio de un largo camino. ¿De cuántos años? Espero que estas cosas sean eternas para Botero. Gracias. Prego. Maestro Botero, hay una obligación moral del artista a expresar la realidad, sobre todo cuando se trata de poner en evidencia un hecho que al artista le parece condenable. Bueno, sí, claro que no sistemáticamente, ¿no? Uno no puede estar protestando por todas las injusticias que hay en el mundo, todos los crímenes. Hay cosas que lo golpean a uno en forma especial y por eso uno hace un gesto creativo, como en este caso, pero no es que uno tenga que registrar todo, desgraciadamente, pues no es la función del arte. ¿Y por qué especialmente Abu Ghraib? Los medios de comunicación han informado últimamente sobre toda clase de crímenes que se cometen. ¿Por qué exactamente esto? Bueno, lo que pasa es que cuando los crímenes se cometen por ignorancia, por subdesarrollo, son una cosa, pero cuando los crímenes se cometen en una forma más perversa, porque son el resultado de la civilización y del poder, pues entonces son algo que es inesperado y que golpea especialmente al mundo. Maestro Botero, se habla de un giro radical. Se dice que han quedado lejos sus tradicionales pinturas con figuras obesas, los paisajes plácidos. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este giro? Bueno, digamos que yo por convicción había trabajado siempre sobre temas amables, porque el arte se ha hecho siempre sobre temas amables en su mayor parte. Por ejemplo, usted ha visto que hay miles de obras impresionistas, pero nunca se ve un cuadro triste o dramático impresionista. Y si uno después mira Velázquez, Berber, Bellini, todos los grandes artistas, Botticelli, etcétera, pues ve una pintura más bien amable, o digamos muy amable. Sin embargo, pues el arte también tiene la capacidad de registrar el drama, como los fusilamientos de Goya, o Guernica, o la muerte de Maximiliano, o tantos cuadros que se han hecho así sobre momentos dramáticos de la historia. Total que, bueno, esos dos aspectos y un artista debe tener la capacidad de hacer las dos cosas. A mí me parece, mirando esos cuadros, que hay una claridad absoluta, creo, en usted sobre lo que expresa, sobre esta barbarie. Y pienso, ¿ha pensado usted en las futuras generaciones? ¿Lo ha dejado para ellos, por ejemplo? Bueno, uno no, cuando hace esta cosa no está pensando en la historia, en la eternidad, ni en el futuro. No, uno hace esta cosa porque lo tiene en el corazón y porque uno quiere hacer un testimonio de una situación aceptable, pero no es que uno esté pintando para la eternidad o para la historia, no es eso. Si tiene la suerte de que estas obras tengan una vivencia, un valor en el tiempo, pues es un gran regalo que le hace la vida a un artista, pero no es la preocupación en el momento que se hace, no creo. El año pasado usted celebró una exposición en Bogotá sobre los 40 años de guerra civil que tiene Colombia. ¿Son equiparables los propósitos de esa exposición y de esta? Bueno, no, son muy distintos, primero que todo, porque esto es muy concreto, es decir, aquí se ven situaciones muy reales, porque todo esto sucedió y fue documentado por la prensa americana, y yo me inspiré directamente en los textos, etcétera. En cambio, la violencia en Colombia pues es más lejana en cierta forma más lejana, porque no hay relatos tan precisos sobre lo que ha sucedido. Y además, pues la diferencia fundamental es que la violencia en Colombia es el resultado del subdesarrollo, de la injusticia, de la ignorancia, etcétera, como hay en tantas partes del mundo. En cambio, esta violencia de Irak es una violencia producto de la civilización, total, que es completamente distinta. Usted dice que se inspiró en la prensa americana para esta exposición. ¿Cuál ha sido la reacción de los medios de comunicación de Estados Unidos? Bueno, digamos que
para crédito, los americanos fueron ellos los que publicaron en sus medios de comunicación, el New Yorker, el New York Times, el Washington Post, todos los grandes periódicos publicaron los hechos de Abu Ghraib. Y bueno, pues en el caso ya de estos cuadros, pues ha tenido un eco en la prensa americana, total que bueno, pues ellos publican las cosas, además publican estas obras, total que eso muestra que hay una gran libertad de expresión en los Estados Unidos, eso sí hay que abonárselos, hay que darles crédito de eso, sí. ¿Y le han invitado a celebrar la exposición allí? Sí, me han invitado, estas obras seguramente van a ir a los Estados Unidos eventualmente, no sé si en 1 año o 2 años, pero me han invitado a exponerlas en los Estados Unidos, sí. Me ha llamado la atención que la ruta de la exposición Berlín, Roma, sitios donde en el pasado hubo actos fascistas de gran violencia contra la población, ¿tiene algo que ver esa ruta o es pura casualidad? No, yo estaba invitado a hacer esta exposición hace más de 1 año, cuando no había ni siquiera pensado hacer estos cuadros. Yo la casualidad, pues que llegó la fecha de la exposición y yo tenía estas nuevas obras y las puse acá. Igualmente con la exposición que tendrá en Alemania el año, pues a fines del año, y después a Atenas. Estos son sitios donde estaba programada una exposición y entonces pues incorporé estas obras, ¿sí? Sus peores detractores no han escatimado a la hora de la crítica a sugerir que en este trabajo hay una fuerte dosis de interés personal, no solo comercial, sino de renombre. ¿No es esta una manera, dicen estos críticos, de beneficiarse de hechos garantizados de interés mundial? Pues bueno, comercial, pues les cuento que pues comercial ninguno, porque estas obras no serán para la venta, como no fueron para la venta las obras que hice sobre la violencia en Colombia. Como usted sabe, las doné todas al Museo Nacional de Colombia. Y después, claro, si uno pues hace un gesto así, pues siempre hay alguien que quiere hacerse notar diciendo lo contrario o diciendo cosas que muestran exactamente el opuesto de una actitud generosa y clara y limpia. Siempre hay gente que está interesado en destacarse o mostrar aspectos que no están ahí para llamar la atención sobre ellos mismos, pero bueno, yo estoy tan acostumbrado a que digan cosas así que siempre uno puede hacer lo que sea y siempre habrá alguien que va a decir que hay un interés. Eso, la gente que no tiene generosidad pues no entiende que alguien pueda ser generoso o limpio en sus actuaciones. Exactamente, usted dice que no van a ser vendidas sus obras. Bueno, ¿tiene pensado ya un destino para ellas? No, pero eventualmente se las regalaré a un museo, pero obviamente estas obras no serán vendidas, ¿sí? ¿Puede la pintura cambiar de alguna medida la perversidad que hay en algunos seres humanos? ¿Piensa usted que la pintura sirva para eso? No, en absoluto no. La pintura no tiene esa capacidad, pues ni es la función de la pintura. La función del arte es exaltar al hombre a través de, bueno, en el caso de las artes plásticas, a través de una exaltación de la sensualidad, digamos, del placer estético de los elementos del arte, como es el dibujo, el color, la composición, todo eso todo es parte del gozo de la pintura y también del tema de la pintura. También muchas veces, como dije antes, es amable y que también pues da placer. Pero si uno mira a las meninas de Velázquez, uno ve esos niños muy tiernos jugando con un perro, etcétera, pues es una escena muy agradable de ver, y además pintada magistralmente. Total que bueno, así es, hay muchas cosas en la pintura que son así. Total que bueno, pues esa es la función del arte, de ennoblecer al hombre. Ennoblecer al hombre. Hay gente que puede llegar a pensar que por medio de estas pinturas, de esta denuncia, se puede hacer algo para que no haya más barbarie de este tipo. ¿Piensa usted? No. Digamos, si el pintor logra una gran, si muestra una gran capacidad pictórica en el lenguaje que el mundo entiende, como decía antes, de los elementos centrales de la pintura, como es el color, la composición, el dibujo, etcétera, pues esta obra pues tiene una vigencia en lo estético y tiene una vigencia como acusación. Es decir, estas obras, si son realmente de gran valor artístico, seguirán recordando y acusando un crimen imperdonable, pero depende obviamente de la capacidad que tenga cada uno para hacerlo, y obviamente el artista mismo es el menos indicado para decir qué importancia tiene estas obras, pero digamos que ese sería lo que haría que estas obras sobrevivieran, es su calidad artística.
A mí personalmente me ha impactado ver estos cuadros, no solo por lo que expresan, por lo que denuncian, sino un detalle que se repite una y otra vez, un guante azul verdoso que tienen los que están cometiendo el crimen. Bueno, ese guante me impresionó muchísimo porque es una forma más de humillación, porque en el fondo dice, no lo puedo tocar porque usted es un animal, usted es algo sucio. Entonces siempre para manejar esto pues era con guantes de plástico, porque como si estuviera operando a alguien. Es decir, eso mostraba un desprecio y una falta de respeto terrible por el personaje que estaban torturando. Entonces, que me llamó la atención, porque lo vi en la fotografía, esos personajes de guantes verdes manipulando a estos prisioneros de la forma más espantosa. Total que bueno, pues eso me pareció una humillación más, lo del guante. ¿Y usted considera, por ejemplo, que la humillación sea un arma muy poderosa para vencer? Bueno, pues la verdad es que todo esto de Abu Ghraib era un desprecio profundo por la cultura musulmana, por las tradiciones musulmanas. Pues todo lo que, digamos, parece que para los musulmanes estar desnudos junto a otros hombres es una gran humillación. Y lo primero que hacían en esas prisiones era desnudar a los prisioneros, cubrir la cara, ponerlos en situaciones imposibles. Total que, bueno, pues todo era un desprecio profundo, una humillación profunda. No sé si usted ha leído Time Magazine de esta semana, en que relatan la tortura a que fue sometido un prisionero durante meses y meses, en que toda clase de humillación psicológica y física le fue aplicada. Entonces parece imposible que un ser humano pueda resistir tal tortura, además de la física. Pues sí, total, pues es de una gran perversidad todo eso, y es inaceptable e imperdonable. He visto también, por ejemplo, hombres vestidos de mujer con ropa interior femenina. También. Insulto también a la mujer. No, al hombre. En el fondo, hombres, muy hombres, les ponían prendas femeninas para humillarlos. Bueno, es una lista bastante larga, fuera de que además la Armada admite que 39 personas murieron en la tortura. Y el New York Times, el columnista Bob Herbert, del columnista del New York Times, habla de más de 100 muertos, tal que gente ha muerto estando en custodia de los americanos, tal que usted ya se imaginará el trato que se le da a alguien para que muera en medio de este trato. Y las cicatrices psicológicas que llevará esta gente durante... Pues imagínese usted, si a alguien lo dejan sin dormir durante días y días y todo, pues obviamente las heridas mentales son también muy graves. Permíteme insistir en ese sentido de la obra. Una pintura por lo general busca generar en el observador una suerte de éxtasis, de contemplación de la belleza, de emociones difíciles de traducir en palabras. Sin embargo, estas pinturas que nos hablan de tortura y de humillación pretenden otra cosa, un instante de reflexión. Son un llamado al rechazo de la violencia, son una reivindicación de la vida en contra de la cultura de la muerte. Menudos adversarios se está echando usted encima, maestro Botero. Bueno, digamos que cuando uno hace un gesto como el que estoy haciendo, pues uno está midiendo las consecuencias o el resultado que pueda tener. Uno lo hace porque lo tiene en el corazón y porque tiene que hacerlo. Pero no estoy, si me hubiera puesto en este tipo de consideraciones, pues no haría nada en la vida. Yo hago lo que pienso que debo hacer con toda la libertad y bueno, pues un artista es así, ¿no? Hay en el proceso creativo y la intención de esta muestra pictórica un hecho mayor, y es la recuperación de la capacidad de la indignación de los artistas. Indignación que por mucho tiempo estuvo como cautiva de percepciones ideológicas. De hecho, esta indignación suya ha sido calificada por quienes no gustan de lo que muestra usted en los cuadros, que las pinturas de Abu Ghraib indican que usted ha caído en las garras de la izquierda. ¿Es eso verdad? Por favor, pues que el mundo, cualquier persona sensible y civilizada no puede aceptar la tortura. Yo estoy seguro que en los Estados Unidos la mayor parte de la gente está contra la tortura. Necesita ser un salvaje, un reaccionario total para pensar que la tortura es aceptable. Esto no tiene nada que ver con la política, no tiene que ver con la izquierda o la derecha, esto tiene que ver con la barbarie, con la inhumanidad de la situación. Es decir, esto no tiene carácter político. Como en Colombia, lo que yo hice sobre la tortura no era paramilitar, ni pro guerrilla, ni pro gobierno, ni nada, era contra la violencia.
Claro que eso sería hacer una expresión, achiquitar lo que estoy haciendo, si esto tuviera un carácter político. ¿Sí? ¿Y a usted le molesta mucho que se inmiscuyan de esta manera en su obra? Bueno, mire, todo tiene derecho a pensar lo que quiera, pues es decir, uno pues no es de que uno pinta y hace lo que piensa que debe hacer. Después, cada personas que detesten lo que yo hago, que amen lo que yo hago, bueno, pues eso es, cada uno es libre de tener la reacción que quiera frente a mi trabajo. Total que bueno, eso sí, pues no, yo sigo adelante haciendo mi trabajo, pues, y no me importa mucho lo que piensen los demás, es decir, yo sigo haciendo lo que pienso que debo hacer. Usted ha sacado un hecho político para meterlo en un contexto artístico, quedando así inmortalizado. ¿Fue esa su idea inicial cuando tuvo este concepto? Bueno, no, la idea fue, digamos, porque fue el resultado de una indignación, la verdad fue el resultado de una indignación. Yo venía en un avión, creo que de Colombia, de Nueva York, no me acuerdo, el año pasado, y estaba leyendo un artículo todavía más después de haber leído mucho sobre la cosa de Abu Ghraib. Y recuerdo que estaba totalmente indignado ante esta cosa y le pedí a la steward del avión que me trajera papel y empecé a hacer dibujos visualizando lo que yo estaba leyendo en este texto. Y apenas llegué a París me puse inmediatamente al trabajo y no he hecho otra cosa que hacer estos dibujos y estos cuadros basados en Abu Ghraib porque me produjo realmente tal choque, pero ya estaba como... Durante meses y meses iba creciendo esa ira o esa cosa que yo sentía por dentro ante tal injusticia. Bueno, pero así es como sucede en el arte, uno va como, eso se va madurando, va creciendo dentro de uno algo y hace uno, finalmente sale como una obra más. Finalmente, maestro Botero, usted ha dicho que no bastan estos cuadros, que se propone en el futuro realizar muchas otras obras más para dar testimonio de la barbarie. La verdad es que hace 8 días estaba en París y estaba trabajando en un cuadro más. Aquí hay, en París hay como 6 óleos más en mi estudio, pero aquí no está todo porque no había el espacio donde colgarlo. Hay unos 6 cuadros más y seguramente cuando vuelva a mi estudio de París, que es mi estudio donde yo pinto, pues estaré haciendo más obras sobre Abu Ghraib. Bueno, pues sí, es decir, creo que tengo más que decir sobre esto. Y mientras ya tenga que decir, pues lo seguiré diciéndolo y después obviamente, pues a un cierto momento ya no haré más obras sobre este tema, pues es normal. Pero bueno, por el momento me siento que tengo algo que decir todavía. Espero que siga siendo fructífero en su obra. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Dónde está su galería? Vivo y trabajo en Venecia. La galería también está en Venecia. Tenemos otra galería importante en Cortina d'Ampezzo. ¿Cómo nació la idea para esta exposición? Esta exposición estuvo precedida de otra exposición celebrada en Venecia hace 2 años. Allí se exhibieron las pinturas en el Palacio Ducal, muestras de arte antiguo. Con estas obras tan extraordinarias de Botero que hemos visto, y también veremos más adelante, quisiera decir que con estas obras, este museo ha dado un paso que marca un hito, porque finalmente se podrá exhibir aquí arte moderno y contemporáneo. Perché finalmente si potrà vedere anche arte moderna e contemporanea. Hay que señalar además la excepcionalidad de la muestra misma, que a mi manera de ver es la mayor de Botero hasta el día de hoy. Que Botero abbia fatto fino ad oggi, proprio perché ci sono questi belle nel mondo. ¿Es coincidencia que la exposición se celebre en el Palacio de Venecia en Roma? Palazzo Venezia è stato scelto di comune accordo con Fernando. Se eligió el Palacio de Venecia de común acuerdo con Fernando Botero y el superintendente de los museos de Roma,
porque entre los dos pensaron que esta sede, que jamás había estado abierta a un artista viviente, bien podría ser utilizada por primera vez para exponer la obra de Fernando Botero. También esta ha sido una sede muy prestigiosa, donde se han realizado grandes muestras. El palacio donde vivían los jefes de gobierno de Venecia. El palazzo dove vivevano i dogi di Venezia. Las esculturas fueron colocadas en diversos sitios de la ciudad. Las dos ciudades artísticas por antonomasia en Italia son Venecia y Roma. Venecia es un museo flotante. Roma es un museo que se vive en la esquina de cada calle. Así que no fue difícil pensar en celebrar la exposición en Roma, que además es la capital de Italia y una de las ciudades más bellas del mundo. Estas obras tan importantes, los cuadros dedicados al tema de Abu Ghraib, que desde un punto de vista artístico, y eso es lo que a mí me interesa, son un hecho excepcional. Un hecho excepcional que es testimonio de la grandeza del artista Botero, que no es solo el artista que se ha dejado ver hasta el día de hoy, que ha mostrado su arte, a veces sonriendo. Botero mismo se ha convertido en un objetivo. Non a caso Botero è diventato un aggettivo. Quando si dice boteriano, si dice qualcosa che... Cuando se dice boteriano, se señala que es algo